He pasado casi 40 años de mi vida acompañando a equipos docentes en ese camino, bueno, apasionante y a veces complejo de lo que es la inclusión educativa. Y esta tarde, bueno, pues voy a compartir con todos vosotros y vosotras algunas ideas de mi experiencia y también un poco la visión de este posgrado de APL que se llama Inclusión Educativa entre lo ideal y lo real y posible. Un poco contaros cuáles son nuestras ideas, ¿vale? Y para ello, pues me vais a permitir que voy a compartir la presentación que tengo preparada, ¿vale? Bueno, como veréis, lo hemos titulado Hablemos de inclusión. ¿Qué puedo, qué puedo hacer yo? ¿Mm? Voy a intentar dar un esbozo así en poquito tiempo, ¿vale? Bueno, y para ello voy a empezar con un pequeño relato y me voy a poner en una situación de un tutor o una tutora, en este caso, que a final de curso le dice el equipo directivo que el curso que viene va a tener en su clase un niño con autismo, ¿vale? Va a empezar la educación que en España llamamos educación infantil en 3 años y va a tener en su clase un niño con autismo, ¿no? Bueno, cuando te dicen esto a final de curso y de cara al curso siguiente, pues te haces muchas preguntas, ¿no? Y te preguntas por qué me ha tocado a mí este niño. Yo realmente voy a poder hacer esto, yo no voy a poder o sí que voy a poder, ¿no? Y bueno, y me paso todas las vacaciones o todo el tiempo hasta que llega el momento de recibir a ese niño, pues buscando información, leyendo, ¿no? Bueno, porque además esta tutora, esta profesora es una profesora implicada, ¿no? Y comprometida con su trabajo y con su tarea educativa, entonces intenta buscar recursos y buscar alternativas, ¿no? Bueno, y llega el comienzo de curso, sigo un poquito con el relato. Llega el comienzo del curso y me vais a permitir que os lea, ¿no? Qué es qué es lo que ocurre, ¿no? Mirar, era una mañana calurosa de septiembre. Fui pronto a la escuela a preparar la clase para recibir a mis nuevos niños. Fueron llegando con sus mochilas llenas de esperanza, que iban depositando en mis manos en ese primer encuentro. Me sentí plena de energía por la oportunidad de escribir algunos renglones en los cuadernos de su futuro. El último en llegar fue un niño moreno, con preciosos ojos azules. Miraba a todas partes menos a mi cara sonriente, y a pesar de mis palabras, no logré dibujarle una sonrisa. Su madre le daba la mano y volcaba a través de su mirada todo tipo de preguntas. De pronto empezó a corretear por el aula de puntillas, aleteando sus manos con sacudidas rítmicas acompañadas de pequeños grititos. Los demás niños le miraban sorprendidos mientras su mamá intentaba calmarle. Yo busqué entre los recuerdos de todo lo que había leído sobre el autismo los meses antes preparándome para este desafío. Brotaban ideas sobre el uso de pictogramas, los sistemas de comunicación, la estructuración de los espacios o la anticipación, pero no encontré nada que me ayudara a afrontar la ambivalencia de mis propios sentimientos, entre la empatía y el miedo. Nada que me ayudara a comprender simultáneamente la angustia de la mamá, la inseguridad de los demás niños y sobre todo mi incertidumbre y la frustración por no saber reaccionar a todo aquello. La mochila de este niño también estaba llena de esperanza, más aún si cabe que la de los otros, y yo traté también de abrazarla para construir una historia. Descubrí en ese momento que el camino no sería fácil y que tendría que empezar tolerando mis propias inquietudes y buscando alternativas creativas y flexibles que me permitieran perseguir un sueño. Bueno, he compartido con vosotros este pequeño relato, ¿no? Con el que empieza mi último libro, que se titula Tengo un alumno con TEA. Pero vamos a trascender un poquito. Esto era un poco como para tomar boca, ¿no? De cuáles son los sentimientos o cuáles son las emociones que sentimos los docentes cuando nos enfrentamos a esto de la inclusión, ¿no? Nos enfrentamos a, bueno, a acoger, ¿no? A un niño en nuestro aula, a un niño
un poco más diferente que los demás, porque ya sabemos que todos nuestros niños son diferentes entre sí, ¿no? Y que no nos vale lo mismo para todos nuestros alumnos, pero algunas veces nos llega algún alumno un poquito más diferente, ¿no? Y mirar lo que pasa. Lo que nos dicen los científicos de la neurociencia es que nuestro cerebro produce continuamente ideas, y a veces las produce de forma que nosotros ni siquiera controlamos, ¿no? Y esas ideas toman forma de enunciados, de frases que se cuelan por todas partes en nuestro mundo interior, ¿no? Y casi sin control y sin filtro, ¿no? Entonces, cuando yo recibo a este niño a primeros de curso o cuando el director del colegio me dice que voy a tener un niño con autismo, un niño con síndrome de Down, un niño con parálisis cerebral o un niño con algún otro tipo de trastorno del desarrollo, pues mi cerebro produce muchas ideas, ¿no? Y a veces se produce como una dialéctica muy compleja, entre los desafíos y los sueños. A mí me ha gustado llamarlo de esta manera. Hay un montón de desafíos y un montón de pensamientos que me están diciendo yo no tengo formación para esto y además me siento muy insegura y además es que no tengo ayuda, estoy sola frente a esto, ¿no? Y atender adecuadamente a un niño distinto, pues es muchísimo trabajo porque tengo que preparar materiales y todo son exigencias por parte de la escuela, ¿vale? Porque tengo que hacer un montón de papeles, tengo que planificar, tengo que organizar, tengo que diseñar mi aula, ¿no? Todos son exigencias para mí o no hay recursos, ¿no? Yo ahí situaría un poco como los desafíos, ¿no? Esas dificultades que nuestro propio cerebro nos está repitiendo de forma que a veces nosotros ni siquiera podemos controlar. Pero también mi cerebro me sirve en bandeja, ¿no? Algunos pensamientos que son realmente sueños, ¿no? Son ilusiones que yo mantengo, ¿no? Porque si yo soy un buen docente, si soy un buen profesional de la enseñanza, creo que tengo vocación, ¿no? Y además es que lo quiero hacer muy bien. Quiero ser un buen maestro, ¿no? Para todos mis niños y para este también, ¿no? Y además creo profundamente que es justo defender los derechos de todos mis alumnos, ¿no? Entonces a veces se encuentra, ¿no? Esta dialéctica entre los desafíos y los sueños que tengo, ¿no? Entre lo real, ¿no? Y lo ideal, ¿no? Lo ideal hacia donde tal vez tengamos que caminar, ¿no? En búsqueda de esos sueños, que no es fácil, pero bueno, tenemos que caminar en esa dirección, ¿no? Ya lo decía Scott, que la inclusión es un camino, ¿no? Y tenemos que mirar hacia dónde nos dirige. Claro, el educador tiene miedo a lo desconocido, porque muchas veces pues, no hemos tenido experiencias previas, no sabemos cómo podemos educar a este niño, ¿no? Y esos pensamientos que nos llenan la cabeza, ¿no? Pues pueden ser muy amenazadores, ¿no? Y anticipar permanentemente dificultades o problemas. O por el contrario, yo puedo intentar decantarme ante esos pensamientos más esperanzadores, ¿no? De que soy buen docente, de que quizá lo puedo hacer bien y de que, bueno, es justo que defienda los derechos de estos niños y esto me genera ilusión y me genera un reto profesional, de tal manera que esa ansiedad inicial que es lícita y que es lógica, que sentimos en un principio, decir, ¿por qué a mí? Yo no quiero esto para mí, ¿no? Bueno, pues lo podamos ir convirtiendo en energía, ¿no? Para buscar alternativas, para informarnos, para preguntar o para prepararnos, ¿no? Claro, lo que ocurre es que yo creo que la escuela es una realidad muy compleja, es una realidad multifactorial, donde hay muchísimos elementos, ¿eh? Eh, bueno, pues me ha gustado ponerlo así, a este modo, ¿no? En la escuela hay muchas personas que colaboran o tienen que colaborar, entre las cuales se dan muchas interacciones, ¿no? Y muchas emociones. Nosotros vamos a la escuela cargados de emociones y la propia escuela nos genera muchas emociones. Ese niño que nos sonríe y nos produce muchísima ilusión, ¿no? Y mucha esperanza, pero a la vez ese otro niño que vemos que no tira y nos preocupa, ¿no? Todas esas emociones están en nuestro día a día, ¿no?
Por supuesto, hay espacios diferentes, hay metodologías diferentes y hay recursos muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, la escuela es una realidad multifactorial. Cuando hablamos de inclusión estamos hablando de escuela, ¿eh? Por lo tanto, fijaros la cantidad de variables que van a formar parte, bueno, pues de esos sueños, ¿no? Que queremos o que pretendemos, ¿no? De ese sueño de inclusión. Y además hay un proverbio africano que dice que para educar a un niño hace falta una tribu entera, ¿eh? Por lo tanto, no podemos afrontar este reto solos. Bueno, a mí se me ocurría para abrir boca, ¿no? De cara a este posgrado que tenemos por delante de inclusión escolar, que podríamos apoyarnos en tres ideas o en tres claves, ¿no? Bueno, quizá tres palabras que empiezan por C, ¿no? La primera sería conocer, ¿no? La segunda sería compartir y la tercera sería creer. Bueno, ahora voy a profundizar un poquito en esto, ¿no? Es, digamos, como las tres Cs en las que yo creo que se puede apoyar esta ilusión de inclusión, ¿no? Bueno, conocer, ¿qué significa conocer? Pues saber cómo son los niños con autismo, cómo son los niños con discapacidad intelectual, cómo son los niños con TDAH, ¿no? ¿Cómo pueden responder mejor estos niños? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿No? Pero no solamente voy a conocer cómo son los niños con una condición personal, sino también tengo que conocer cómo es Pedro o cómo es Luis, ¿no? Pero también tengo que conocer cuál es el papel de la comunidad educativa, ¿eh? Cómo me puedo coordinar con mis compañeros, ¿eh? ¿Qué papel tiene el equipo directivo de un centro? ¿Qué papel tienen los distintos especialistas? Tengo que conocer cómo relacionarme mejor con el niño y cómo relacionarme con las familias, ¿no? Por lo tanto, tengo que conocer mucho sobre el niño y también tengo que conocer mucho sobre metodologías que me van a ayudar en ese camino, ¿no? Claro, cuando yo conozco sobre el niño, sobre el autismo o conozco sobre este niño concreto, esto me ayuda a romper algunos prejuicios que tenemos, ¿no? Porque a veces pensamos que estos niños no pueden aprender, estos niños no pueden avanzar, ¿no? Entonces, cuando conocemos la realidad de estos niños, rompemos los prejuicios y al romper los prejuicios podemos aumentar las expectativas. Y cuando aumentamos las expectativas, podemos hacer cosas diferentes en la escuela, ¿no? Y además, cuando conocemos, afrontamos ese miedo, esa incertidumbre que tenemos, ¿no? Cuando esa situación de decir, voy a poder, voy a saber, ¿no? Bueno, pues si sé cómo funciona este niño, si sé cómo funciona o cómo puede funcionar la escuela o cómo las metodologías pueden ayudar, ¿m? Bueno, me voy a sentir mucho más seguro, ¿no? Y esto me va a ayudar a ponerme en marcha, ¿no? Por lo tanto, conocer nos va a ayudar sobre todo a comprender, ¿no? A comprender los comportamientos de los niños, a comprender las actitudes de los niños, las actitudes de todo ese sistema escolar y los efectos de las metodologías, ¿no? Por lo tanto, conocer nos ayuda a comprender y comprender nos ayuda a aumentar las expectativas y a ponernos en marcha. Esta sería la primera clave, conocer. La segunda clave, que para mí es muy importante, es la de compartir, ¿eh? Porque mirar yo solo no puedo, es imposible, ¿no? Yo tengo que mirar al otro y además salir de mí mismo, ¿no? Para poderme unir mis pasos a los del compañero que tengo al lado, ¿no? Y, y tengo que compartir ¿qué? Pues tengo que compartir los materiales, las ideas, las emociones, porque muchas veces pues es necesario compartir esa preocupación que me da un niño, esa alegría, ¿no? que me produce un logro que ha tenido en concreto, ¿no? Y tengo que compartir los recursos también. Y los tengo que compartir con mis compañeros profesionales y también los tengo que compartir con las familias, ¿no? Claro, compartir me permite romper el aislamiento, no sentirme solo y además me permite aumentar la eficacia y rentabilizar los recursos, ¿no? Cuando yo soy capaz de compartir puedo colaborar, ¿no? Y cuando colaboro es mucho más fácil y es mucho más gratificante, ¿no? Y la tercera palabra o la tercera clave que se deriva directamente de conocer y de compartir es otra C, ¿no? Que yo le he llamado creer, ¿no? ¿Qué significa esto de creer?
pues es muy importante creer en el niño, creer en que el niño puede progresar, ¿no? Que el niño puede avanzar en su desarrollo, pero también tengo que creer en la comunidad que me rodea, ¿no? En los profesionales que están junto a mí en la escuela o incluso en los profesionales externos a la escuela que en un momento determinado van a venir a aportarme orientaciones, sugerencias o asesorarme, ¿no? Y sobre todo tengo que creer en mí mismo, ¿no? Para poder afrontar este reto, ¿no? Cuando yo soy capaz de creer, ¿no? Porque conozco y porque comparto, pues puedo trascender y puedo visualizar lo que podría llegar a ser el futuro, ¿no? Puedo visualizar mejoras, puedo visualizar qué cosas puedo hacer en mi aula, ¿no? Y esto impulsa y motiva a la acción, ¿no? Por lo tanto, creer, pues yo creo que nos permite crear, ¿no? Cuando conocemos, cuando compartimos y cuando creemos, podemos crear estrategias, podemos crear contextos amigables para el desarrollo de nuestros niños diversos, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo hoy os quiero dejar simplemente esto, ¿no? Tres palabras que para mí son claves en la inclusión educativa, que son conocer, compartir y creer, ¿no? Y cada una de ellas nos va a permitir, bueno, si conocemos podemos comprender mejor, si compartimos vamos a poder colaborar y si creemos podremos crear, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que queremos ofreceros en nuestro posgrado, ¿eh? Inclusión de lo ideal a lo real y posible. Bueno, los objetivos que tenemos es facilitar respuestas educativas para esta diversidad, ¿no? Compartir, bueno, pues algunos truquillos, ¿no? Que en concreto yo he aprendido y las otras ponentes también en nuestra experiencia profesional y compartirlo con todos vosotros. Queremos reflexionar sobre esa realidad compleja, ¿no? que veíamos antes y multifactorial y qué alternativas nos puede permitir esa realidad escolar. También queremos intentar entre todos comprender un poco mejor qué es esto de la inclusión, ¿no? Bueno, milagros no vamos a hacer, pero tal vez podamos cambiar un poquito la mirada, ¿no? Cambiar la perspectiva que mejore ese camino hacia la inclusión. Por supuesto, intercambiar experiencias y prácticas, porque yo creo firmemente que todos los docentes mm, podemos aportar muchísimo de nuestra experiencia, de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra trayectoria. Por lo tanto, no solamente los docentes de este posgrado de inclusión os vamos a contar cosas, sino que esperamos que nos contéis muchas cosas que puedan ser muy valiosas para construir juntos, ¿no? Vamos a intentar ver cómo aplicar metodologías específicas que están validadas técnicamente, ¿no? Pues a lo mejor cómo podemos aplicar el TEACH a la escuela o cómo podemos crear entornos accesibles, ¿no? Para la discapacidad cognitiva, por ejemplo, o sistemas aumentativos de comunicación. Y bueno, pues vamos a intentar, o el objetivo en esencia va a ser intentar transformar la escuela hacia la inclusión. ¿Cuáles van a ser los contenidos de nuestro posgrado? Bueno, pues empezará Verónica Martorello hablando sobre la transformación de la cultura escolar desde lo institucional y lo áulico, y creo que además hace una visión realmente maravillosa, ¿no? de cómo mirar esa inclusión de otra manera. Después, el 22 de agosto, yo os hablaré sobre escuela, familia y servicios externos, o sea, qué podemos hacer en la escuela en general, ¿no? Para atender esa diversidad e iniciar un camino de inclusión, intentando dar ejemplos prácticos, ¿no? Que nos ayuden realmente a ir a lo real, ¿no? O a resolver esos desafíos de los que hablábamos antes. El 19 de septiembre, en el módulo 3, abordaremos la intervención específica con el alumnado con autismo. En el módulo 4, Verónica de nuevo nos hablará sobre la planificación de procesos de enseñanza, ¿no? A partir de la identificación de las barreras, ¿eh? Y nos va a hablar del DUA, ¿no? El diseño universal para el aprendizaje, que, bueno, que nos aporta un montón de alternativas. Todavía no está totalmente cerrada esta fecha, pero Pia Spoes nos va a hablar de qué podemos hacer ante la presencia de conductas problemáticas en el aula, esas conductas que nos preocupan, ¿no? Y de verdad nos da una visión muy, muy constructiva sobre cómo podemos ayudar a nuestros alumnos cuando tienen esa ansiedad tan terrible que les lleva, bueno, pues a tener conductas
que no son las esperadas, ¿no? Y por último, el 12 de diciembre, pues yo hablaré sobre cómo intervenir con alumnos con discapacidad cognitiva y con alumnos con discapacidad motora. Bueno, espero que os animéis, a participar. Yo creo que es un reto muy potente y bastante ilusionante. Y bueno, y que nos dejéis vuestras experiencias y que podamos compartir juntos muchas ideas para construir una escuela mucho más inclusiva. Os dejo con una frase de Paulo Freire, ¿no?, que decía que lo que no es posible es pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin una utopía y sin un proyecto. Y para eso pues tenemos que conocer, compartir y creer. Pues muchísimas gracias y espero veros a todos y a todas en nuestro posgrado de inclusión.